Los conflictos bélicos hoy. Una visión espiritual y científica. En los 90 sucedió un conflicto en Ruanda. Tenía yo apenas 14 años cuando escuché en las noticias que por decisión de Estado una tribu va y extermina a sus hermanos de otra tribu. Es precisamente en África donde han sucedido varios conflictos de este tipo, pero tampoco Europa escapa a este fenómeno, pues en Europa del Este se ha visto inmersa en rivalidades étnicas que desembocan en violencia. Sudán, Líbano, Irak, Siria, Argelia, Marruecos, Mauritania, Bahrein, Yemen. Estos países, hasta un 35% de la población o más, se diferencian de la mayoría árabe musulmana, suní, caucásica, en una o más de las 4 variables étnicas, como son lengua, religión, secta o grupo étnico. Es evidente que la causa principal son precisamente esas variedades étnicas que considera su lengua y religión, como es el caso del conflicto árabe-israelí, que también tiene connotaciones religiosas, pero también tiene una fuerte carga histórica, ancestral. También está el conflicto entre China y el Tíbet. ¿Sí? La lista es larga. Pero ¿es que acaso no es posible para nosotros vivir dentro de las diferencias? La evidencia empírica nos dice que no. ¿Cuáles son las causas profundas de este tipo de conflictos? ¿Por qué tenemos que matar al otro, que es precisamente parte de nosotros? Porque en Ruanda lo que variaba de una tribu a otra era básicamente el nombre. Los Hutus en 100 días casi exterminan a los Tutsis. En el conflicto en territorio árabe, que en apariencia se podría hablar de homogeneidad cultural, precisamente porque son árabes, pero no es así, ya que los kurdos y los iraquíes también estuvieron en conflicto étnico. ¿Y el conflicto principal de hoy en día cuál es? El conflicto entre judíos y árabes, entre judíos y palestinos, que bíblicamente son medios hermanos. Esto es muy importante. Cuando vuelven los judíos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Tras el Holocausto, se reinician estas rivalidades por el territorio. ¿Sí? Ellos vuelven de la diáspora motivados por esa masacre que se realiza en Alemania contra ellos. Deciden volver a su tierra. Sin embargo, el territorio ya estaba ocupado por los palestinos. ¿Sí? La ONU reparte el territorio para que cada pueblo forme su propio estado en 1947 aproximadamente. Aquí lo interesante es ver cómo los judíos dicen, está bien, aceptamos esa resolución. Pero los palestinos no aceptaron esta decisión de la Organización de las Naciones Unidas. La creación de 2 estados obviamente terminaría rápidamente con el conflicto. Pues sí, porque que los palestinos se pongan a trabajar por y para sí mismos, aceptando su parte. Pero no fue así. Judíos y palestinos convivieron en esta parte del planeta muy estrechamente por miles de años. Pero la creación del Estado de Israel
lo fortalece, ¿sí? Mientras que los palestinos quedaron confinados a una vida de dependencia. La pregunta aquí es, ¿por qué los palestinos no se enfocan en su propia nación? Eso les daría la capacidad de salir adelante, así como Israel lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tratar de profundizar en estos conflictos, en esta problemática tan grave, porque cada vez que resurge este conflicto, toda esa zona, toda esa geografía entra en conflicto automáticamente. Israel está rodeado de enemigos. Entonces, cuando entran en conflicto árabes y judíos en esta parte del mundo, toda esta zona entra en conflicto y por ende el mundo entero. O sea, podríamos nosotros caer en cuestiones religiosas y explicarlos desde una manera espiritual, que sí la tiene, pero es imposible no hacerlo, porque no es casualidad que cuando Israel entra en conflicto con Palestina, todo el mundo se convulsiona, y no solo eso, se polariza la humanidad entera, unos a favor de Israel y otros a favor de Palestina. No es casualidad que este mundo se polarice con este conflicto. De alguna manera, todos tenemos a Israel dentro de nosotros y también tenemos a los palestinos dentro de nosotros. ¿Se han dado cuenta que los conflictos de este tipo son dicotómicos? Es decir, tienen su origen en las polaridades y en la no integración de las mismas. Espero estarme dando a entender, que se comprendan mis palabras. Si no es así, me daría muchísimo gusto contestar tus preguntas. También podemos aplicar el modelo centro-periferia en cada conflicto que hemos mencionado. Este modelo es un modelo dual que abarca el centro, ¿sí? Es decir, la base económica más fuerte ante la periferia, que está debilitada y que entra en conflicto. Esa dualidad, ¿sí?, puede integrarse si se trabaja desde el interior. Nosotros podemos darle solución a este conflicto partiendo de nosotros mismos, integrando nosotros esas polaridades, porque el mundo es una manifestación. Lo que sucede a nivel colectivo es lo que está sucediendo en nuestro interior. Entonces, cuando estamos viendo este conflicto entre Israel y Palestina, cuando se están dando ese tipo de conflictos en otras partes del mundo, es una manifestación de que no estamos integrando nuestras polaridades, que no estamos integrando las diferencias, ¿sí? Palestina no se sabe que es parte de Israel, no sabe, y aparentemente está deseando tener ese territorio para sí, pero realmente si quisieran tener ese territorio ya se hubieran puesto a trabajar en ella, y no ha sido así. Por eso han sido presa fácil de las larvas del terrorismo en esa región, ¿sí? ¿Y por qué no se siente parte de Israel y pelea de esa manera? Precisamente porque no tiene conciencia. Los palestinos no tienen conciencia de sí mismos, no tienen una identidad, y por eso son presa fácil del terrorismo de Hamas y de Hezbollah. Pero cuando Palestina cobre conciencia de sí, ninguna larva terrorista podrá con ella. No podrán incrustarse dentro. Ahora bien, Israel también debe prepararse para integrar a Palestina, porque históricamente son hermanos, geográficamente siempre han convivido con ellos. Una vez escuché un discurso de Golda Meir, esta extraordinaria mujer que gobernó Israel en los años 60, si no me equivoco, 60, 70. Dice que ella ella era palestina. Ella en sus documentos de identidad estaba registrada como palestina.
¿sí? O sea, ellos son hermanos. Entonces, cuando Palestina está queriendo obtener ese territorio, cuando ya se le había asignado uno, así dentro de ahí, es porque no sabe, no tiene conciencia. Los palestinos deben de acceder al conocimiento de sí mismo para poder dejar de entrar en conflicto con Israel. Y Israel debe de integrarlos también. Porque no es casualidad que se agudicen los conflictos en esa parte, bíblicamente, espiritualmente. Cuando Israel está íntegro, no tiene ningún conflicto. ¿Sí? La causa más importante de todos estos conflictos en África, por ejemplo, en el norte de África, Medio Oriente, en China, en Asia, la causa más sobresaliente es que no sabemos quiénes somos, no tenemos identidad, ¿sí? No sabemos por qué y para qué estamos aquí, lo cual desemboca que nos canalicemos hacia la violencia, ¿sí? Por su parte, Israel también tiene un trabajo pendiente, por lo cual está rodeado de enemigos que le amenazan constantemente. Mientras sigan los conflictos en esa parte del mundo, indica que Israel sigue teniendo trabajo pendiente como pueblo base, ¿sí? Ahora bien, no es un trabajo solo de Israel, sino de toda la humanidad entera. Integrar las polaridades, esas partes en conflicto que se encuentran dentro de nosotros mismos y que no nos permiten vivir en paz. Porque lo que pasa a nivel colectivo es lo que sucede en lo individual. Cuando vemos el bien y el mal como dos energías que trabajan a nuestro favor, el mal se somete a nuestro servicio, se convierte en algo positivo en nuestras vidas y nos volvemos imparables. La solución de estos conflictos étnicos se encuentra en nosotros. Cuando entendamos que el otro es parte de mí, el diferente, el que tiene una religión distinta, el que tiene ideas diferentes, el homosexual, la lesbiana, el ateo, el religioso, el disidente, el problemático. Solo hay que observar qué nos dice de nosotros mismos, integrar esa información, asimilarla, porque al rechazarla sin ver qué hay de nosotros en ellos, estaremos entrando en conflicto. Es así como se refleja ese conflicto en el exterior, a nivel colectivo. Entonces, en nosotros, en nuestras manos se encuentra la solución de estos conflictos étnicos. Tenemos que cobrar conciencia de quiénes somos. Nosotros no somos eso. Cuando nuestro ego no es integrado, ahí se refleja también en esos conflictos. Necesitamos ir más allá. Necesitamos ir más allá, integrarnos en uno solo. Israel, Palestina es parte de Israel. El Tíbet es parte de China. Taiwán es parte de China. Ucrania es parte de Rusia. Entonces, esos conflictos, esas divisiones dejarán de ser para pasar a ser uno solo. Esta guerra que ahorita está empezando, donde Rusia tiene un protagonismo muy importante, se cancelará en el momento que nosotros empecemos a integrar esas polaridades, que dejemos de estar en rivalidad con nosotros y con los demás.
En nuestras manos se encuentra la paz de este mundo. Necesitamos, es urgente hacer este trabajo con nosotros mismos o estamos destinados a desaparecer. ¿Saben ustedes cuántas armas nucleares tiene Rusia? ¿Cuántas armas tiene Estados Unidos, Corea, Israel, Francia, Inglaterra, China, India? India siendo uno de los países más pobres de este mundo, con armas nucleares. No lo puedo entender. Todo esto es una manifestación de nuestra identidad que no está integrada. Cuando las personas cuando nuestra vida toma el rumbo de la violencia, es que no sabemos quiénes somos, ni para qué estamos aquí. No perdemos el tiempo en el conflicto porque ya sabemos a qué hemos venido. Entonces necesitamos urgentemente descubrir esta parte por sobrevivencia, por supervivencia. Porque nosotros como humanidad tenemos un trabajo muy importante de rectificación de los mundos. Y si nosotros no queremos hacerlo, porque estamos más sumidos en el conflicto, entonces otros seres de este universo lo van a hacer y nosotros vamos a desaparecer. Bíblicamente está escrito. Cada vez que el pueblo de Israel entraba en conflicto y entraba en la queja y era presa fácil del ego, ¿qué decía el Creador? Apártate, Moisés, destruiré a este pueblo y volveré a empezar contigo o con cualquier otra persona. Voy a empezar de nuevo mi plan. Pero siempre había a un Moisés intercesor que decía, no, dale otra oportunidad. Pero ahora que estamos con tantas armas nucleares que están ahí al acecho, nuestros gobernantes están ahí al acecho, es muy probable que todo ese plan se deshaga, ese plan divino se deshaga y que nosotros estemos destinados a desaparecer. Así que en nuestras manos está la paz. Trabajemos por la paz en nosotros para que eso se proyecte hacia afuera. Muy bien, pues esto es lo que yo necesitaba compartirte el día de hoy. Estaba también por hacer el episodio sobre la porción bíblica de esta semana del libro de Números. Iniciamos el libro de Números, pero debido a los conflictos que hay en este momento, lo que parece la inminente Tercera Guerra Mundial, me llevó a hacer este episodio con este contenido que espero que te haya servido muchísimo para que puedas encontrarte y puedas descubrirte y puedas abrir los ojos para ya no perder el tiempo en las trampas del ego que conducen a la violencia, que conducen al conflicto con el otro. Muy bien, pues espero haberte ayudado, que te haya gustado, y si es así, te pido de favor que le des like, que compartas, que te suscribas para de esa manera contribuir con mi trabajo. Que tengas un excelente día. Shalom.